¿Qué tal, José Eduardo? ¿Qué tal venir hasta las afueras de la ciudad? A los confines de la Tierra. A los confines de la tierra. Donde nadie llega. No, no, siéntate. No. Ya. eh, yo estaba así estudiando, leyendo en estos días sobre eh, esos momentos que hacen que tú ya puedas ser considerado, no necesariamente un adulto, pero sí una persona madura en diferentes áreas, ¿no? Eh, Todos tenemos diferente grado de madurez. Hay gente que madura más rápido, gente que madura más lento. Hay gente que confunde muchas veces el concepto de madurez, ¿no? Y a veces la gente piensa que ser maduro es una persona muy seria, muy equilibrada, ¿no? Y a veces se tilda también que las personas que son muy... Oye, el micrófono, estoy hablando. Que... hola. Sí. De que las personas que tal vez... son, no sé, más relajadas en algunas cosas, el estilo a veces de un poco inmaduros, ¿no? Y a veces vemos que esas personas que parecen ser un poquito más relajadas en muchas cosas, al final terminan tomando decisiones más acertadas que personas que parecen un poquito más equilibradas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay muchas reglas al respecto, pero yo creo que sí que la Biblia nos dice ciertos elementos que hacen que una persona crezca, ¿no? Y una de esas cosas es el acceso, no el acceso, la disciplina, ¿no? Eclesiastés 3.1. ¿Escuchas? Eclesiastés 3.1 es un versículo bien conocido. A ver si cargas. Ya, pero... Dice, todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Es lo que dice en esta versión, dice, en el momento en el que se nace y el momento en que se muere, el momento en el que se planta, el momento en el que se cosecha, el momento en que se hiere y el momento en que se sana, el momento en el que se construye y el momento en el que se destruye, el momento en el que se llora y el momento en el que se ríe, el momento en el que se sufre y el momento en el que se goza, el momento en que se esparcen piedras, el momento en que se amontonan, momento de la bienvenida, el momento de la despedida, el momento de buscar, el momento de perder, el momento de guardar, el momento de desechar, el momento de romper y el momento de coser, el momento de callar y el momento de hablar, el momento de amar y el momento de odiar, el momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Mm? Eh, este pasaje yo creo que nos demuestra de lo extrema que puede ser la vida, ¿no? De que hay momentos donde estamos bastante bien, momentos donde no vamos a estar bien, momentos en los que vamos a estar muy alegres, momentos en los que vamos a estar tristes. Yo creo que un momento en el que muchas veces no es agradable pensar es en los momentos de disciplina. Y la pregunta es, ¿cuándo es ese momento? ¿No? ¿Cuándo es el momento ideal para la disciplina? ¿No? Yo, desde que comencé a trabajar en este colegio, que todos ya saben, hay algunos chibolos que son del terror, pues. O sea, hay algunos chibolos que tienen 7 y 8 añitos que se acercan y te dicen, vete de aquí. Oye, ¿puedes escribir lo que estoy diciendo que escriban? No quiero, vete de aquí. Niñitos de 7 años, así de 8 años, con un nivel de falta de respeto, pero impresionante. ¿Mm? Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Mm? Básicamente por falta de disciplina, ¿no? Y disciplina no necesariamente es castigo, ¿no? Pero nosotros en todo momento de nuestra vida nos estamos disciplinando, ¿no? Eh, ¿Qué vendría a ser la disciplina? ¿No? ¿Cuál es nuestro concepto de disciplina? Porque eh, el castigo es cuando ya nos cometimos indisciplinados, ¿no? El castigo disciplina, pero lo mejor y lo ideal es aprender a ser disciplinados sin llegar al castigo. O sea, para evitar esas consecuencias negativas de la disciplina, ¿no? Hebreos 12:6, voy a leer algunos versículos que hablan sobre el tema este de la disciplina. Hebreos 12:6, a ver, busquémoslo.
los que tienen ahí. Dice, en el título dice, con la mirada fija en Jesús. El versículo 6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Mm? Entonces, como que divide en dos este versículo. Disciplina al que ama y azota al que recibe por hijo, ¿no? Ahora es bastante polémico los castigos físicos, ¿no? Obviamente está prohibido y todo eso, ¿no? O sea, si tú le pegas a tu hijo es mosca, te denuncia y te fregaste, ¿no? Porque tienes todas las de perder, ¿no? Porque no lo puedes tocar ni un poquito, ¿no? En una clase de psicología ahí en el seminario, un profesor decía, la verdad, yo estoy de acuerdo con el castigo físico, decía así, pero el problema está en que muchas veces no sabemos en qué momento castigar. Porque hay un momento en el que funciona, ¿no? Pero muchas veces las mamás a los 15 años quieren meter a sus hijos a la ducha y agarrarlos a correazos cuando ya pasó ese momento, ¿no? Y la gente no sabe cuándo hacerlo y tampoco sabe cómo hacerlo. Y la verdad es que muchas veces no sabemos. Pero Dios sí sabe. Y Dios sí sabe el por qué nos dice en las cosas que tenemos que tener límites, tenemos que cuidarnos y tener un orden y que nuestro carácter debe hacernos perseverar en esas cosas, ¿no? Porque si no, en algún momento Dios nos va a corregir y nos va a azotar, como dice este versículo, obviamente no literalmente, y no va a ser bonito, pues. Y las iglesias, en promedio, en general, hablando, o sea, tradicionalmente, tienen sus formas de disciplinar a las personas, ¿no? Algunas iglesias, no sé, pues, los apartan un tiempo del servicio, por ejemplo, como una forma de corrección, lo cual es bueno y hasta bíblico, ¿no? Porque las personas que sirven en la iglesia, ya sea desde barriendo, limpiando, hasta cualquier actividad, un requisito que la Biblia nos dice es que tienen que ser personas que tengan un buen testimonio, ¿no? Y que tengan que tener ciertos hábitos como no ser mujeriegos, no ser borrachos, ser hospitalarios y una serie de cosas, ¿no? Pero muchas veces la disciplina que nosotros utilizamos o que deberíamos utilizar con el afán de formar y de mejorar a las personas, lo transgiversamos y lo hacemos como una especie de paga tus culpas. Y eso yo no creo que es la orientación bíblica, ¿no? Yo creo que la Biblia nos orienta a que nosotros, a que Dios nos va a disciplinar con el fin de ¿qué? De mejorarnos, de hacernos más parecidos a Él, ¿no? De ser personas que están un paso más adelante en esa meta cristiana de llegar a ser como Cristo, aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar esas disciplinas de Dios. No queremos ser disciplinados y no queremos ser corregidos. Y eso nos aleja de mucha bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces hemos dicho, Dios es el creador de la vida. ¿Por qué no vivir en todo aspecto de nuestra vida como el creador de la vida nos dice que hay que vivir la vida que Él creó? Y nosotros por tercos tenemos que soportar muchas veces dolor, sufrimiento y cosas que producen nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro no querer someternos a Dios, nuestro no querer someternos a la iglesia y nuestro no querer someternos a la palabra de Dios. Algo yo creo que bueno de todo esto es que Dios lo hace porque nos ama. O sea, Dios nos dice disciplínate y Dios nos corrige porque nos ama. Otro versículo, el versículo que sigue, el versículo 12:8, dice: pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino hijos, ese es el 8, el 7, 6, 7 y 8, ¿ya? Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina,
Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Hebreos 12:11. Un versículo que está más abajito dice: claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Entonces, muchas veces en esos momentos donde de pronto estamos pagando las consecuencias de cosas que hicimos mal, esos momentos donde de pronto, por tercos, por necios, por no escuchar consejos, por no pedir consejos, por querer vivir de la manera que nosotros creemos y todo eso, de pronto las cosas terminan saliendo mal porque no queremos la disciplina de Dios a través de la palabra de Dios y a través de la gente que nos guía en el camino. Pero qué grande y qué bueno que es Dios, que aún en esos momentos donde nosotros somos más rebeldes, Dios hace que pasen cosas que nos duelan, que nos castigan. ¿Para qué? Para demostrarnos que somos hijos de Dios. Porque si Dios no nos considerara sus hijos, simplemente nos dejaría ahí y al diablo, ¿no? Que viva como quiera, ¿no? Y al final esas disciplinas de Dios, ¿qué nos traen? Nos hacen crecer. En este pasaje dice, después de ser ejercitado, dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. ¿Qué fue? Y bueno, y nosotros muchas veces llegamos al camino de Dios bastante indisciplinados. Muchas veces llegamos al camino de Dios sin obedecer a nuestros padres, sin obedecer a las autoridades, en el colegio rebeldes, buscando cambiar ciertas cosas o aprovecharnos de ciertas cosas que todo el mundo hace, que sabemos que están mal, pero ya venimos mal formados al camino de Dios. Muchas veces tampoco nos gusta recibir órdenes. Creemos creemos mucho en nuestra autonomía y en esa sensación de aparente y falsa libertad que nos da, ¿no? Que nos da el hacer lo que nos da la gana, ¿no? Llegamos a los caminos de Dios sin la costumbre de sujetarnos a personas también, sin la costumbre de rendir cuentas, haciendo lo que queremos y egoístamente solamente pensamos en lo que queremos y lo que deseamos en un momento y no pensamos más allá. Y la invitación de Dios ante eso es disciplinarse. Y cuando la persona ya no acepta eso, Dios lo corrige, porque somos hijos. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina de Dios? Para hacernos crecer, para desarrollarnos. Y yo creo que para mantenernos firmes en el camino de Dios y para mantenernos firmes en la vida en general. Porque muchas veces los errores que seguimos cometiendo son los errores por falta de disciplinas. Y disciplinas formativas y disciplinas correctivas. Y que a veces nosotros no estamos dispuestos a recibir. Otro pasaje, Efesios 2, 21 y 22. Dice, por lo tanto, 21. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son unificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Que dice que todos estamos siendo edificados con Cristo. Segunda de Colosenses, iba a decir. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10, sí. Dice, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada,
produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué cosa? Colosenses 1:10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De verdad será que vivimos pensando en todo momento si estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Tenemos presente eso de que en cada momento todo lo que nosotros, las formas como reaccionamos, las formas como lidiamos con las cosas que nos afligen, con las cosas que nos preocupan, con las cosas que nos salen mal, con las cosas que nos gustan, con las cosas que disfrutamos, las cosas que deseamos? ¿Será que estamos realmente pensando si es una vida digna de un hijo de Dios? Aquí Dios nos dice de que esa disciplina es para que vivamos como es digno del Señor. Y muchas veces vivimos muy indignamente. Y qué fea vida, ¿no? O sea, qué fea vida de no cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, ¿no? Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos. Corintios 3:7. Primera de Corintios 3:7. Dice, voy a leerlo desde arriba porque es una parábola. Desde arriba dice, colaboradores de Dios, del versículo 1. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente y el día la pondrá a descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. En este pasaje, Corintios era una ciudad bastante perdida. Corintios era una ciudad que estaba muy llena de idolatría, de clasismo, de inmoralidad, y era un desastre. O sea, de las peores sociedades que relata la Biblia, esa era Corintios. Entonces, de hecho, Corintios se parecería mucho a ciudades muy liberales modernas, ¿no? Ciudades donde es lícito cualquier cosa, donde no se respeta la vida, no se respeta las personas, no se respeta el amor, no se respeta
y no se tiene en cuenta a Dios. Y lo que pasaba en Corintios es que la iglesia estaba muy contaminada. Era una iglesia llena de divisiones, era una iglesia clasista, era una iglesia que no involucraba a los demás, sino era una iglesia bastante pleitista. Y Pablo en las dos cartas los corrige mucho, ¿no? Y los exhorta desde el tema de la disciplina en la Santa Cena, ¿no?, hasta los temas de moralidad y muchas cosas, ¿no? Y en este pasaje lo que estaba pasando es que la gente no quería rendirles cuentas a nadie. Es que la gente quería vivir su vida, y si por ejemplo tú te metías y le decías, oye, lo que estás haciendo está mal, la gente te respondía, pero ¿quién eres tú? Porque yo soy de Apolos. O sea, como que yo le rindo cuentas a Apolos, pero en realidad no le rendían cuentas a nadie, ¿no? Luego venía otra persona y decía, pero ¿quién eres tú? Yo no soy de Apolos, yo soy de tal, ¿no? Y habían otros que querían zafar y decir, yo soy de Jesús, ¿no? O sea, es como que, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ya, yo soy de Jesús, yo soy más bacán, ¿no? Yo le rindo cuentas directamente a Dios, así que no te metas en mi vida, ¿no? Y esos que decían, soy de Jesús, aparentemente dan como que una apariencia de un poquito más espirituales, pero en realidad ellos son los peores, ¿no? Ellos son los que realmente no quieren saber nada eh, con Dios, ¿no? Y aquí eh, Pablo cuenta cómo todos somos colaboradores y que uno riega, otro siembra, otro edifica y el otro sobreedifica y otro sobreedifica, y al final Dios nos va a rendir cuentas de cómo edificamos y cómo sobreedificamos. Y eso queda en pregunta para nosotros. ¿Qué estamos edificando en nuestras vidas? ¿Qué estamos edificando en las vidas de otros? Estamos siendo como en Corintios, que no queremos ninguna clase de disciplina y decimos, nada, yo solo con Jesús me basta. Y ese pensamiento está muy de moda, ¿no? Esa gente que no quiere saber nada con iglesias y dice, no, yo con Dios tengo una relación, todo bien, pero a las personas nada que ver, ¿no? Seamos muy sensibles a eso. Seamos muy sensibles a, ¿estamos siendo disciplinados y rindiendo cuentas de nuestra vida? ¿O estamos diciendo solo Jesús? Y en la Biblia nosotros encontramos personas que no les gustaba hacer eso, y 2000 años después sigue pasando lo mismo. Seguimos siendo personas que nos cuesta ser honestos, que nos cuesta decir, pucha, ayúdame, o les cuesta decir, ¿sabes qué? Hice esto mal y necesito corrección. Y la necesitamos, ¿no? La necesitamos. Pero creo que algo que nos consuela en este pasaje es que dice, ¿sabes qué? Tú tienes responsabilidad en lo que siembras en tu vida, tienes responsabilidad en lo que siembras en la vida de los demás, tú tienes la responsabilidad de edificar, pero al final el crecimiento depende de Dios. Y eso como que nos llena de tranquilidad, ¿no? Al mismo tiempo que somos responsables por lo que hacemos, al mismo tiempo Dios nos está edificando. Y como proceso de esa edificación va a haber corrección. Y si tú no quieres escuchar a nadie y no quieres dejar que Dios utilice personas para que te corrijan, igual Dios te va a corregir de alguna manera. O sea, no hay cómo escapar si es que de verdad somos honestos y buscamos a Dios y de verdad hemos decidido creer en Dios y de verdad hemos nacido de nuevo. Entonces la pregunta es, de verdad hemos entregado nuestra vida en su totalidad a Cristo? ¿O todavía hay áreas en las que nos cuesta? Yo creo que siempre van a haber, pero áreas que sabemos que hay y que decidimos no hacerlo. En esto de la disciplina yo creo que también entra mucho el saber perdonar. Y el saber perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando somos disciplinados por las cosas que no hacemos bien, muchas veces queda esa sensación de, pucha, fallé, y me fallé a mí mismo. Y creo que una muestra grande de disciplina se refleja en el compromiso.
y en el compromiso en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista espiritual, nuestro compromiso con la obra de Dios. Yo creo que nosotros estamos viviendo un proceso en el que todavía nos estamos consolidando y donde todos, y en el que estamos en un momento en el que necesitamos de todos. Y de hecho, nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos personas con un grado de compromiso mayor y personas con un grado de compromiso menor. Y a veces nosotros reflexionamos en eso y de pronto las personas que tienen un grado de compromiso menor nos desaniman. Y decimos, pucha, si ellos no son así, entonces ¿yo para qué? ¿No? Cuando la disciplina bíblica nos obliga a lo contrario, ¿no? A que si nosotros estamos en un grado de compromiso y hemos entendido y estamos madurando más porque Dios nos está guiando a eso, tenemos que empujar a los demás en ese compromiso y en esa disciplina de Dios. ¿Será que Dios puede contar con nosotros en los momentos más difíciles de su obra aquí en la tierra? Porque una iglesia pasa por momentos buenos, una iglesia pasa por momentos difíciles, una iglesia crece, una iglesia tiene que resolver cosas, siempre pasa eso. Cuando pasamos tiempo juntos siempre van a haber peleas, siempre va a haber malos entendidos, siempre van a haber situaciones que corregir. ¿Será que nosotros somos los que ayudamos a que se corrija y se mejoren esas cosas? ¿O somos los que señalamos lo que está mal y creemos que ese es nuestro aporte? Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre portarnos como niños y portarnos como adultos que han asumido una madurez en Dios. Nuestra actitud. Nuestra actitud hacia lo disciplinados que podemos llegar a ser. Nuestra actitud ante las correcciones, si de verdad aceptamos corrección, y nuestra actitud comprometida. 3 cosas: disciplina, corrección y compromiso. Y creo que parte de morir a nosotros y de matar a nuestra vieja naturaleza es luchar con esas cosas. Con disciplina, con la corrección, porque siempre va a haber, y con el compromiso. Y creo que eso es lo que nos exhorta Dios, de estar dispuestos a ser corregidos, reconocer el amor de Dios en los momentos de corrección, disciplinados en cuanto a nuestro compromiso con Dios, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a llevar el mensaje de Dios en todo sentido, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí, Dios nos desafía. Nos desafía a nosotros ser ese núcleo y empujar al resto a construir una iglesia que gane almas, que sea apasionada por Dios, que muestre la gracia de Dios y que encienda ese fuego de pasión por la obra de Dios. Creo que nosotros tenemos la bendición de ser una iglesia un poquito distinta al promedio de iglesias, y que lo cual es bueno, lo cual es bacán, lo cual es un privilegio, lo cual es un regalo, pero por otro lado vamos a lidiar con problemas que tal vez las otras iglesias no lidian. Desde el tema moral hasta el tema de compromiso en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y en cuanto a esfuerzo. Yo escuchaba a un pastor amigo hace unas semanas, hace más de unas semanas, la verdad, hace algunos meses, que ellos estaban pasando por un problema económico en su iglesia muy, muy parecido al que nosotros a veces pasamos, ¿no? Y el promedio de iglesias pasa dinero en sus cultos, ¿no? En todos los cultos hay un tiempo separado para pedir dinero, ¿no? Y muchas iglesias también exageran en eso y manipulan a las personas y dicen, no sé, le estás robando a Dios o cosas así, sacan de contexto pasajes, ¿no? Y él decía así, nosotros, en la iglesia de él, ¿no? Él decía, nosotros somos una iglesia que tratamos de ser honestos con las finanzas de las personas, pero de pronto lidiamos con la falta de compromiso de las personas. Y eso hace, y con esas acciones le damos razón
a esas personas que manipulan a otras. Porque pareciera que los cristianos solo funcionan cuando son manipulados. Él decía así. Y, y es algo bastante fuerte, ¿no? Y en todo aspecto, ¿no? Porque el cristiano solamente deja de pecar cuando es amenazado con un infierno. No cuando es ama a Dios y hazlo por amor. Y creo que eso es algo que debemos de cambiar, ¿no? Y debemos llenar nuestro corazón del conocimiento de la verdad, del conocimiento del Evangelio, de lo que realmente es, de la profundidad del hecho de que Jesús haya muerto en nuestro lugar y reflejar la gratitud en toda área de nuestra vida, en las disciplinas que tenemos, en el compromiso y en cómo asumimos las correcciones de Dios en nuestras vidas. Creo que eso nos va a hacer dejar de ser niños maduros y realmente ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo de buscarte, de rendirte culto, de cantarte, de estudiar en tu palabra, de reflexionar en lo que tú nos vienes hablando semana a semana, Señor. En ese llamado tuyo de venir hacia ti y morir. Y hoy hemos estudiado en tu palabra la importancia de la disciplina, de la corrección y del compromiso, Señor. Y hoy queremos reafirmar eso. Muchas veces nosotros somos rebeldes. Muchas veces nosotros no nos gusta hacer lo que nos da la gana, no contarle a nadie, vivir aisladamente. Si es que nadie nos pregunta, tampoco decimos nada y nos gusta tomar nuestras propias decisiones. Y que muchas veces sabemos que ese tal vez no es el mejor camino, pero nos hacemos los locos, ¿no? Perdónanos. Perdónanos por muchas veces no aceptar esas disciplinas y no aceptar la corrección y no ser comprometidos con tu obra. Y gracias porque tú a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo nos confrontas y nos animas a ser mejores para ti, a arrepentirnos y a tomar nuevas decisiones y reafirmar nuestro compromiso de continuar con tu obra aquí en la tierra. Y a veces nos cansamos, a veces nos frustramos, a veces nos desanimamos, pero entendemos de que todo lo que hacemos no es por lo que sentimos ni por el buen ánimo que tengamos, sino porque entendemos lo que significa tu sacrificio en la cruz. No permitas que en algún momento nos desviemos de esa convicción y que hagamos las cosas porque es bacán, porque es bonito tocar o porque la iglesia es chévere o algo así. Queremos hacer lo que hacemos porque realmente entendemos lo que significa el sacrificio en la cruz. Y que de verdad hacemos lo que hacemos porque las personas necesitan de Dios. Y de verdad te rendimos culto porque entendemos que tú eres Dios. Gracias por confrontarnos. Y porque cada día nos muestras tu amor. Y porque cada día estamos un paso más adelante de llegar a ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser buenos edificadores, a edificar nuestras vidas, a edificar las vidas de otros, ¿no? Porque la iglesia existe para los demás. No permitas que nos llenemos de egoísmo, de ser personas que no somos transparentes, de ser personas que nos aislamos y solamente estamos en nuestro grupito pequeño y no hacemos que más personas se involucren en tu camino. No permitas que seamos cristianos superficiales, que necesitamos amenazas o mentiras para tener temor de ti.
Gracias por tu palabra, por tu perdón, por tu gracia. Y gracias infinitas por morir por nosotros cuando no lo merecíamos. Muchas gracias, Padre, y continúa haciendo tu obra en cada uno de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Somos poquitos, pero vamos a cantar un par de canciones para cerrar. Corazón